Buenas noches, y sean bienvenidos a este video especial a las 2000 personitas que han recibido este canal. Primero que todo, les manifiesto lo mucho que les agradezco con todos, porque es por ustedes que este canal llegó hasta donde está, el apoyo que le han dado a cada fanfic aquí expuesto. Así les doy la bienvenida a todos mis amigos a algo diferente a un fanfic. Hoy les presento el iceberg de Dragon Ball AF, y el primer iceberg de High School DxD con los datos más curiosos y misteriosos que existen. Este iceberg estará dividido en 5 niveles que entre más profundo, más datos desconocidos conoceremos. Sin más preámbulo, este es el especial, el iceberg de High School DxD y Dragon Ball AF, director, ruede la cinta. Empecemos con el nivel 1, y como honor, podemos empezar con el movimiento de Dragon Ball que lleva más de 20 años, y aunque aparecen cada vez más fanfics, Dragon Ball AF es el pionero en este ámbito, llevado a manos de grandes como PGD, tal como Dragon Ball GS. Es una serie de mangas creada por Prince Gas Vegeta, donde enfoca antes de los 700 años en el futuro de Trunks. Aquí un Cell Jr. logra escabullirse en la máquina de Trunks, llegando a su futuro. Este Cell tardaría 2 años en replicar el poder de su padre, pero no se esperó que el guerrero del futuro le plantaría cara, incluso siendo ayudado por número 16 de esa época, así siendo derrotado. También esta puede ser tomada como precuela ya que se narra el trágico final de Vegeta, que estará unos niveles más abajo. En la comunidad de Dragon Ball AF, Dragon Ball GS no es tan tomada en cuenta para este movimiento, algo muy parecido que le pasó a High School DxD, específicamente, High School DxD Hero, la 4ª temporada. En su época por 2018, se anunció la 4ª temporada de High School DxD, y lo que se habló fue el cambio de los diseños a los personajes, que se vio bastante en su color de pelo y su diseño de dibujo, algo que no les gustó mucho a los fans. Pero la razón de esto la dio el mismo Ichie Ishigumi. Queremos darle un nuevo aire a la franquicia. Estas palabras no convencieron a la mayoría, llevándonos al siguiente punto. Bron no es canon. Si conociste a High School DxD por el anime, de seguro no notaste nada raro la 3ª temporada, pero ¿qué pasaría si te digo que esta temporada fue la causante al cambiar la casa animadora? Verán, el anime está adaptado a las novelas ligeras que maestro Ichie Ishigumi escribió desde 2008, si nos enfocamos a los volúmenes 5, 6 y 7, que son en lo que supuestamente se tenían que basar, se encuentra que no hay similitud en la mayor parte del principio. Vemos como Koneko tiene aquel sentimiento por su hermana, es lo único que adaptó correctamente TNK, porque la llegada de Loki principalmente este punto viene mucho después a lo que vimos en el anime, y ni digamos del final donde aparece nuevamente Loki, con una maldición lanzada a Ria Seisei, que como se lo esperaban, no es canon. Eso sí fue una libertad creativa que se tomó TNK, pero lo único canon que aún no tocaba ver en ese punto, fue cuando Azazel le da su Sacred Gear artificial a Asia, y la versión femenina del rompebalance de Rias. Dejando un poco de lado a High School DxD, veamos el siguiente punto de Dragon Ball AF, que no solo destacó por ese nuevo aire de lo maligno, sino también por sus leyendas urbanas, debido a la aura tan tenebrosa que se sentía al interactuar con Dragon Ball AF, gracias a sus transformaciones como el Super Saiyajin 6, la fase 9 y la 10 que hablamos fases, que son liberadas por poder maligno y sacadas del mismo infierno. Esto fue tomado para catalogar a Dragon Ball como satanista, hasta el punto de prohibírselo a los niños de esa época. Pero esto fue una plus para la nueva generación para interesarse en este movimiento, y de seguro una de más razones por la cual Dragon Ball AF sigue dando de qué hablar. Esto lo demostró Prince Gas Vegeta con Dragon Ball AF la película.
Fue alrededor de 8 meses que PGB sacó a la luz un tráiler que promete traer una película sobre la historia de la saga de Cell, donde llama mucho la atención cómo se piensa mezclar lo que sucede en Dragon Ball Super y los 700 años que desarrolló PGB. Incluso podemos ver al mismísimo Vision Golden Color, pero lamentablemente ya no hemos sabido nada más. Eso basta que el grande de Prince Gas Vegeta hable sobre esto. Puede que esta combinación de super pueda funcionar, o será literal que se calcará todo, como nos dice el siguiente punto. Shin Maimao Testament y High School DxD. Series con diseños similares en sus personajes. Ojo, solo dijo similares pues ya que muchos criticaron a esta obra como copia descarada de High School DxD, pero si leemos las novelas de ambos, sí son bastante diferentes en sus personalidades como en trama. Siguiendo adelante, volviendo a tocar algo de AF, como olvidar a las míticas figuras de este movimiento. Mayormente encontradas en convenciones no oficiales y puestos de algún mercado, pero actualmente son bastante difíciles de encontrar. Si aún cuentas con estas figuras o un Goku, Broly y Vegeta Super Saiyajin 5, siéntete afortunado pues sin de las figuras más raras en la actualidad. Bien, estamos a punto de llegar al final de este primer nivel, así que cerremos con High School DxD. Hemos hablado del anime y de las novelas ligeras, pero aún falta otro formato en que fue adaptada High School DxD, pero aquí pasa algo particular que muchos en el fandom aceptan. El manga es mejor que el anime. Publicados a partir del año 2011, el manga de High School DxD es igual que en el anime en las primeras temporadas, claro con algunos detalles que el anime no adaptó como al final del combate de Riser y Sei, la charla que tiene el padre de Rias y Riser, o aún más importante, el arco que la tercera temporada debió adaptar, y es el juego de clasificación entre el clan Citri y el clan Gremory. Hemos hablado de la tercera temporada, y tal vez otra cosa que viste y que aún no tocaba salir esta parte es la segunda muerte de Issei, en la pelea de Loki, cuando uno de sus hijos lo atraviesa con sus dientes. Bien, esto se tendría que ver más adelante, y si se llega a una quinta temporada, esto tenía que pasar. La segunda muerte de Issei es el siguiente punto, que siente preguntas. La primera muerte es a manos de Reinare, pues la segunda pasa en el volumen 11 de la novela ligera, en el segundo ataque de la facción de los héroes y Cao Cao. Esta vez Shalva logra despertar un ser que se le conoce como Samael. En resumen, Shalva utilizando la sangre de este ser logra asesinar a Issei, pues esta sangre es un veneno mortal a dragones, que si se lo preguntan, Issei es salvado por el Gran Rojo y Otis. Todos sabemos sobre las piezas demoníacas que están inspiradas en piezas de ajedrez, pero ¿acaso nunca te has preguntado si existe una pieza de rey? Pues ese es el siguiente punto. La pieza del rey. Bien, este punto es muy difícil de explicar ya que embarca muchos ámbitos políticos con los demonios, pero en resumen, esta pieza fue utilizada para la corrupción de los juegos de clasificación, porque sí, estos juegos son utilizados para elevar a los clanes participantes a nivel político y de poder. Esto fue utilizado por los descendientes de los satanes antiguos, a cambio de las demás piezas. Este eleva bastante las habilidades en mínimo 10 más. A los chicos Gremory se les revela esta información hasta el volumen 20, pues esto tenía que ver con la desaparición de Riser Phoenix contra Digauser Beliar. Para concluir con el primer nivel, hablemos de algo interesante que el maestro Ichie Ishibumi logró hacer con su obra, y esa es la mitología de DxD. Hasta la cuarta temporada se nos introduce a Hades de la mitología griega e Indra de la mitología hindú, pero en volúmenes posteriores comienzan a destacar más mitologías, incluso más dioses, como la mitología egipcia, china, la misma japonesa, la irlandesa entre otras. La mayoría de estos dioses se ven entre el volumen 18 hasta el 15, donde es el arco del Triexa, donde destaca Shiva como el dios más poderoso de todos, solo superado
liderado por el mismísimo Gran Rojo, aunque casi todos estos dioses mueren o son sellados al pelear contra el Triexa, sus descendientes aún quedan, como Apolo, quien reemplaza a Zeus. Pero si minimizamos esta mitología, los demonios, que son el foco principal, nos lleva al siguiente peldaño. Nivel 2. Terminamos con High School DxD. ¿Qué tal si comenzamos con Dragon Ball AF? El Super Saiyajin Dios sería parecido al Super Saiyajin 5. Bien, este rumor salió a la vez que esta imagen, después del escándalo al regreso de Dragon Ball en la batalla de los dioses, se habló de su nueva transformación, y como lo último que se había producido a esta franquicia fue Dragon Ball GT, se esperaba ver a esta en color dorado, pues el mismo nombre de la película meritaba ese diseño, la batalla de los dioses. Incluso se habló que este diseño sería oficial, pero como siempre, resultó una ilusión para fans. Los 72 pilares de demonios, High School DxD y el satanismo. No es sorpresa para nadie que esta obra está basada en demonios reales de la mitología cristiana, con el rey Salomón, donde resuenan los nombres como el rey Bael, el conde Citrio, también la duquesa Gremory, que en el infierno que tiene a su servicio 26 legiones de demonios. Conoce todo acerca del pasado y futuro. A este demonio se le describe como una bella mujer que cabalga sobre un camello. ¿Te recuerda a algo? Tablos. El autor de la imagen que le dio inicio a todo este movimiento. Originalmente llamado el Spirit Killer, según las mismas palabras de David Montiel, este personaje se ganó el respeto de los fans al ser el hombre que le dio nombre a lo que es Dragon Ball AF, pero cuando supo sobre todo el movimiento se declaró que era el único autor de todo Dragon Ball AF, olvidando que el fandom moldeó todo el movimiento a partir de su imagen, pero incluso, criticó fuertemente al que hoy se le conoce como Toriyama, acusando de robar el diseño del Super Saiyajin 5 en su manga, pero recordemos, Toriyama comenzó a dibujar lo que es manga, a partir de los escritos del fandom. Se conoce que actualmente este personaje está trabajando en un manga de Dragon Ball AF, que ese fue el motivo de crear aquella imagen. La perilla. Todos sabemos que Issei tiene un harén, donde se encuentra su mejor amiga de la infancia, Irina, pero ¿acaso no se han preguntado, acaso Irina caerá en un futuro gracias a Issei? Pues la respuesta es no. Verán, en el volumen 17 se cuestionan esta problemática, por lo que Michael da a conocer una perilla especial, donde colocándosela a una puerta cualquiera, un ángel puede procrear sin llegar a caer. Estamos a la mitad del nivel 2, así que vayamos con el siguiente. La bestia Takama y su origen. ¿Qué tal y hablar del villano paso poderoso creado para Dragon Ball AF? La bestia Takama, a pesar de tener una historia interesante en este movimiento, ¿cuál es su origen? Nadie lo sabe. A cambio de Tengu, que está basado en el folclore japonés, no hay indicios de la idea de Takama, al igual que de Miyari. Sus orígenes quedarán en un misterio, que incluso su etimología es desconocida. High School DxD. Esto está ligado al puesto anterior de este anime. ¿Qué pasa si vemos a High School DxD pero en el futuro, específicamente 30 años? Esto es lo que veremos en esta obra escrita por el mismo Ichie Ishigumi, donde los hijos de Issei son los protagonistas de esta historia, teniendo un viaje en el pasado, pues en su futuro se libra una guerra con una especie de biomáquinas. Estas biomáquinas tendrán relevancia en otro puesto de este iceberg, pero incluso estas cosas del futuro comienzan a tomar protagonismo en la misma obra central, dando pie que tal vez estos escritos pueden ser canon. Estos hijos de Issei se contactan con Azazel, pues si sus futuros padres se entran de ellos, su misma existencia peligraría. Entrando en las identidades de estos personajes, podemos comenzar con Ex Gremory, Urame Himejima, Sein Quarta, Shiyaki Toujo, Ari Argento, Shinshido Robertina Yodou, quien es la hija de Rosuaise, y así se dice que hay más hijos de Issei, pero estos son los nombres que resuenan en la misma obra.
Siguiendo con cosas desconocidas, hablemos de Dragon Ball Budokai F, MRC. Un model Budokai F, donde se intenta crear un crossover con diferentes personajes de animes con el toque loco de AF al igual que sus transformaciones, pero entrando en los personajes, Naruto, Venom, Morrogan Aslan, era común verlos en este mod. Naturalmente no se contaba una historia y no los culpo, crear una historia así de alocada, pero Mastar Media nos dio la respuesta. Y para cerrar este segundo nivel, se encuentra el pasado de los miembros del clan. Queda por más decir que el pasado de todos es por lo menos dolorosa, personajes que nunca conocieron a sus padres, quienes huyeron por no ser asesinados, y quienes vieron muy de cerca la muerte, o quien fue despreciada por no utilizar correctamente su magia. Todos conocemos el pasado de Akeno, Kiba, Zenobia, Asia, Rosua Ise, pero creo que aún no conocemos uno, Issei, el protagonista de esta obra, pero no te preocupes, para él tenemos un puesto más abajo. Solo les podré decir, que todos los anteriores, tuvieron la suerte de nacer. Entrando más adentro, nos encontramos al tercer nivel de este iceberg combinado, comenzando con, transformaciones de Goku del 1 al 30. Al escuchar este nombre nos causa nostalgia, donde como niños nos creímos cada imagen que traerá un supuesto Super Saiyajin. Lo único de decir de esto, es que a partir del Super Saiyajin 11, había solo recolores de transformaciones de las fases anteriores. Lo interesante bien cuando aparecían imágenes que no tenían nada que ver con una transformación de Goku, imágenes que nadie sabía nada de su contexto. Las existencias más fuertes de DXD. Aquí hablamos de una lista que dio el mismo Ichie Ishigumi, a la cual no ha actualizado aún, pero no dudo que lo haga pues con las obras siguen en escritura, pero yendo al grano, los más fuertes a partir de las 6 más fuertes, destacan los dragones malignos de la obra desde Apophisias y Dahaka, dragones que salen en el volumen 18 al 23, siendo controlados por Rizebin. En el quinto lugar, Issei, Valkyrie Crash, en el cuarto lugar el mismo dios de la Biblia, en el tercer lugar, Indra y Opis. Aquí se aclara que Opis defendió ya que gracias a la facción de los héroes despojó parte de su poder, pero a pesar de esto es más fuerte que incluso Dios y los dragones. En el segundo lugar, Shiva, el dios que fue la única esperanza para derrotar al mismo Triexa, pero a sus propias palabras, no sería rival para él, y el siguiente y por obvias razones, el Gran Rojo y el Triexa, seres que causarían el fin del caos antes que dioses como Zeus, Odín e incluso el bíblico le tengan respeto. Anime War contra Dragon Ball AF. Todos conocemos el hermoso trabajo que hizo Mastar Media con esta obra, reviviendo los sentimientos que tuvimos sobre Dragon Ball AF, poderes loquísimos, transformaciones legendarias y seres que dejan como niños a dioses, pero el fandom se ha batido uno al otro, debatiendo cuál es el mejor, pero hay otra parte que agradecer traer el Dragon Ball AF moderno, y que le dio la talla a este movimiento. Shichigami. ¿Recuerdan a High School de XDX? Este es denominado como el dios de la Sopai, pero tiene mucho que ver en ese futuro. Describió como un dios de otra dimensión. En la obra actual no se habla de él hasta el volumen 25, donde Rizebin plantó la hipótesis de mundos paralelos. No fue que Issei se logró contraatacar en esta dimensión al final de su pelea contra el anterior mencionado, pero ¿de qué dimensión o mundo paralelo se habla? Eso nos lleva al siguiente pendaño. El mundo Epore. Se plantea como una dimensión paralela donde habita este dios de las Opis que Issei se logró contactar, pero específicamente este mundo es habitado por diferentes dioses, donde se está llevando a cabo una guerra entre esos dioses. Lo único se sabe gracias a Issei que se logró contactar es que el Shichigami le dio una misión que consiste en reunir las 6 Sopai legendarias, tal vez y esto sea indicio del futuro que se habla en X. El Super Saiyajin Omega.
No podemos dejar que la imagen de esta transformación es muy estética, esta imagen careció de contexto, sin una historia, pero fue hace poco que se le dio una. Comienza como todo conocemos, Saiko llega a la Tierra a ser derrotado por Goku en Super Saiyajin 5, pero un mes después el enemigo, que es el mismo hermano de Vegeta, aparece. Aquí el Super Saiyajin 5 es inútil, por lo que Goku comienza a fusionar el poder del Super Saiyajin 4 y 5, dando origen a este Super Saiyajin. El fin de High School DxD. No hablo del anime, sino de la misma novela. En una entrevista de Ichie Ishigumi, declaró que High School DxD ha terminado en el volumen 25, pero para explicar esto tengo que mencionar el siguiente puesto. Shin High School DxD y Dragon Ball Z. Como se dijo, High School DxD terminó como lo conocemos, pero la historia no ha llegado al final. Según Ichie Ishigumi, compara esto como lo que pasó con Dragon Ball y Dragon Ball Z, una transición que tiene como nombre Shin High School DxD. Para que quede más claro, High School DxD equivale a Dragon Ball y Shin High School DxD equivale a Dragon Ball Z, pues de sus palabras, la obra va a madurar en todos los ámbitos. Esto cobrará más sentido si en el volumen 24 y 25, Issei llega a ser demonio de clase alta. El satanismo en AF. Esto se le conoce la esencia a este movimiento, evitando repetir lo que se vio en Z y GT, la esencia del mal, donde se ven las mismas transformaciones del Super Saiyajin 6, 9 y aún más el 10, donde es literalmente un poder maldito. Ahora, las mismas tramas donde los demonios y los infiernos son cosas de todos los días, el sacrificio de almas y mismos dioses infernales, y acciones donde es la misma muerte de Vegeta que veremos en un rato. Para cerrar con el tercer nivel de este iceberg, veamos, Príncipe y la Bestia. El último puesto le pertenece a High School DxD. Si alguna vez llegaste a emparentar a estos dos personajes, no eres el único, pues tal vez esto pueda ser real. En la misma obra, en la Academia Kugal Club de Manga, crearon un manga donde estos dos son protagonistas, llevado más de 20 números. Uno de estos llegó a manos de Asia, Xenovia e Irina, donde dejaron de lado el contenido yaoi. Muestra la relación que estos dos tienen en la realidad, donde se narra que estos hablar solos de manera apartada y palabras de la misma Xenovia, Kiba le brindan miradas apasionadas a Issei, llegando a la conclusión que para hacerse a Issei, no imitarían a Rias ni a Keno, sino a Kiba. Llegamos más profundo a este iceberg entrando al cuarto nivel. Haz diseños del Super Saiyajin 10. Entre este movimiento solo se conocen dos diseños del Super Saiyajin maldito, que es el diseño clásico y elemental, pero en años posteriores corrieron más diseños que confirmaban llamarse Super Saiyajin 10, donde se teoriza que se quisieron reinterpretar la transformación, pues todos sabemos que al final, la alma de Goku se extinguió. Isaiya. Ya hablamos del pasado de los personajes, esta vez poniendo el foco a Kiba. Sabemos que su nombre de Kiba fue el que le asignó cuando lo encontró a punto de morir, pero ¿acaso no te preguntaste cuál es su nombre real? Isaiya es el nombre real de Kiba, que a cambio de Koneko, al final del volumen 23, Koneko aceptó el nombre de Chirone dejándose el nombre de Toujo, pero a pesar que Kiba se destruyó las espadas, parece que no quiere saber nada de su pasado después de eso. El origen de Kidnapper. Este descubrimiento se hizo hace poco tiempo, donde se logró descubrir el origen de este personaje, específicamente del diseño. Este diseño fue dirigido para un fanfic de Dragon Ball Z, y se trataba del mismo Vegeta que quería superar el mismo Super Saiyajin, pero misteriosamente alcanza esta apariencia demoníaca. Xenovia de Palmira. Puede que Ichie Ishigumi no se basó de este personaje para la peli azul, pero ya existía alguien con este nombre, Xenovia de Palmira, o conocida como la Reina de la Guerra. Se habla que esta reina y estratega militar fue la misma descendencia de Cleopatra, y ya que la provincia de Palmiria pertenecía al Imperio Romano, llegó a desafiar a este mismo imperio. El origen del Super Saiyajin 12.
Después del Super Saiyajin 10, se trató de dar continuidad a esta forma no con el spin-off donde aparecieron las fases místico, hablamos del Super Saiyajin 12, del Super Saiyajin 11 se ha debatido mucho su diseño, pero el 12 el que se quedó con uno solo. El creador de este diseño quedó en el anonimato completo, pero hace menos de un año, el grande de Mr. Raúl 97 subió la entrevista con el autor de esta imagen quien se hace llamar Antonio Rax, donde declara que su intención era crear su Super Saiyajin 5, pero al ver que todos lo llamaron el Super Saiyajin 12, decidió desarrollarlo de esta forma y no solo eso, pues él mismo crearía su propia versión del Super Saiyajin 5 al 11. La muerte de Dios. Visto en el tercer volumen de la novela y en la segunda temporada del anime, se da a ver cómo Dios murió en la guerra de fracciones, pero aquí la cuestión es, ¿quién fue su causante? Se habla que Lucifer original y Dios se tuvieron una última pelea donde ambos terminaron con sus vidas mutuamente, pero esto queda como una teoría y eso será hasta que Ichie Ishigumi hable del verdadero asesino, ¿o acaso, ya no hizo? El lado oscuro de Gogeta. Este funciona como una creepypasta originaria del capítulo 61 de Dragon Ball GT, la fusión de Goku y Vegeta como Super Saiyajin 4, pero este comienzo a ponerse extraño, cuando el ataque de este último lo eliminó, aquí la fusión comenzó a comportarse extraño, violando a Milky y asesinando a todos los guerreros Z, donde al final un personaje de Dragon Ball AF aparece para vencer a este Gogeta malvado. El fetiche de Sirchers. Esto al principio se tomó como una broma pero al pensarlo más, es un poco extraño. En las novelas cortar de High School de XD, se habló que cuando Rías aún era una niña, su hermano mayor disfrutaba grabar a la pelirroja mientras dormía, esto hasta que Rías tuvo que irse al mundo humano. Se cuenta que una vez Sirchers intentó hacer lo mismo con su esposa actual, pero terminó mal. A este punto, Dragon Ball AF se comienza a desvelar sus misterios, pero vayamos a algo que puede dejar pensando a alguien si se reflexiona. El, de Vegeta. Proveniente de la historia de PGF, habla de una historia de cómo Vegeta se comienza a deprimir debido a no tener un propósito. Después que Goku se fue con Shenlong, Vegeta queda sin alguien rival, sin ningún igual al cual querer superar, perdiendo un propósito de vida según esta historia, perdiendo su vida a su propia mano. El hermano de Issei. Recuerdan el pasado de los personajes en niveles anteriores, aquí hablaremos el de uno que casi nadie conoce, con excepción quienes leyeron las novelas, así que te recomiendo poner atención para entender este puesto. Cuando se daba la víspera a la pelea contra el Triexa, Risebim atacó a Opis junto a uno de los dragones malignos, esto para robarse un nuevo mítico que estaba en la residencia Yodou. Ahí Risebim por más maldad se llevó a los mismos padres de Issei, al enterarse no dudó en ir por ellos. En esa escena, Issei se encontró con Risebim, donde los padres de Issei se enteran sobre su hijo y su relación con los demonios. Aquí Risebim quería destrozar a Issei, no solo física sino mentalmente, así trató de manipular a sus padres, tachando de monstruo al castaño e incluso dice el que no era su hijo, pero los Yodou ignoran lo que Risebim les decía con las palabras. Mientes, ese es mi Issei, él siempre se disculpó así, yo conozco a mi hijo y el que está aquí lo es. Gracias a las habilidades de Issei, logra ver el pasado de sus padres, incluso antes que naciera, mostrando el parto de su madre, pero este no era Issei. Posterior se pasa a una escena donde el padre trata de calmar a la madre, diciendo que pronto lo lograrán. Después la escena muestra nuevamente el parto, donde se muestra a Issei recién nacido, mostrando a los padres Yodou bastante feliz, agradeciendo por al fin tener un hijo. Quedando más que claro el tema que se trató aquí. Después de lo anterior, que puede quedar ya en el último nivel de este iceberg, comenzamos con la cordura de Akeno. De por sí el pasado de Akeno es triste,
con falta de padres, refugiándose en el odio de su padre para tener un motivo para vivir y no irse antes de tiempo, pero al conocer a Issei, se nota que más que amor, este sentía sentimientos de lujuria, pero esto cambia en volúmenes posteriores de amor, allá depender del castaño de forma emocional. En el volumen 12 cuando sucede la segunda muerte de Issei, todas las chicas sí tienen una depresión grande, pero la más afectada es Akeno que literalmente no sabe lo que sucedía a su alrededor. Solo queda cuestionar, ¿qué tanto le afectó su pasado? Goku 9 Asida. Prefiero que ustedes lo miren por sus propios ojos. شكرا شكرا. الأيام التي تدوز لا نلقى أبحالها ولو بالريق الناشف. أبا الأوطى أبا الفوطى شين بقبق شين مقمق إذا لم تحبيني والزمان شرم برم فليس لي بك حاجة والزمان ترللي. شكرا شكرا. La imagen vale más que 1000 palabras. La salud de Ichie Ishigumi. A pesar que la historia aún está muy lejos de su fin, se ha hablado que el autor de esta novela ha tenido complicaciones de salud, mayormente en la época de 2018, cuando se escribía Shin High School de XD volumen 2, donde palabras del mismo Ichie Ishigumi, su rendimiento ya no es igual, incluso se ha retrasado bastante el tomo 3 y 4 en su publicación, y se habla que por esta misma cuestión, el tomo 5 aún no es salido de Japón, pero, ¿qué es lo que hace que el maestro Ichie le complique escribir? Se habla de una hernia en su cuello y una presión bastante elevada, provocando que se sienta cansado. El arma de XD. Todos conocemos la situación que se vive en Europa. Este tema es reciente pues en Twitter se publicó un video donde una arma es adornada por mismos stickers de Rias Gremory, juzguen y saquen sus propias conclusiones. Llegando al último peldaño, que puede ser el caso que cierre con este iceberg que desvelamos algunos misterios de estas dos franquicias. ¿Qué tal una teoría que habla sobre la teoría de quién mató a Dios? Pero ¿qué tal si esto es más un simbolismo, una analogía de Nietzsche y Dios? En la obra nunca se explica cómo murió el dios bíblico, por la falta de respuesta ha surgido una teoría un tanto descabellada, pero tal vez si nos diga la razón, pero ¿por qué meter al antifilósofo más polémico en este tema? Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Fue la declaración de este autor, dando como bases que en la época actual, gracias a todos los avances, es difícil la idea de seguir a un Dios, pero ¿por qué las personas aún siguen a un Dios? Por la moral, al aceptar que Dios ha muerto se pierde ese propósito, esa moral que te mantenía siguiendo a una deidad. Si el humano acepta esta declaración, se dará cuenta que al fin es libre, pero esa libertad carece de algún sentido por no tener propósito, que por lo que creíste era metería. Por eso Nietzsche declara el humano puede ser el nuevo Dios, pues él mismo puede crear su propia moral, o seguir a alguien que le dé ese sentido a la vida. Este tema es bastante extenso, donde se exponen temas delicados, puede que esto sea una teoría sea exagerada, pero te invito a saber más sobre Nietzsche y su trabajo, y así, le encuentre sentido a la muerte de Dios. Así llegamos al final de este iceberg que la verdad disfruté mucho en hacer para ustedes mis amigos, y solo queda decir que les estoy muy agradecido con cada ustedes, aunque nos los conozca en persona, les agradezco a todos, porque como ustedes, también soy un fan, y no me da más gusto traerles este canal de fans para fans, por eso más contenido vendrá al canal, y concluir los fanfics que ya están a punto de terminar. Bueno, sin más de qué hablar, Hiskai se despide, deseándoles un excelente día. Adiós.